Estamos felices de regresar este año 2018 con nuestra primera entrega de Renace Puerto Plata. Qué bueno encontrarnos de nuevo y traerle este gran contenido de Renace Puerto Plata para este nuevo año. Así que sean todos bienvenidos. Renace Puerto Plata llega gracias a Marisol Lama y Asociados, Corredores de Seguros, y Cariátides Bambú. El contenido de Renace Puerto Plata es un contenido diverso y variado. Es historia, cultura y arte, todo lo que tiene que ver con el progreso, crecimiento y bienestar de la ciudad de Puerto Plata. Y hoy nos encontramos en una institución histórica y cultural que resalta la imagen del gestor de la restauración, General Gregorio Luperón. Bienvenidos a la Casa Museo General Gregorio Luperón. Mi nombre es Julio y yo voy a ser su guía en esta ocasión. Aquí tenemos una sala introductoria a lo que es el siglo XIX, siglo en el cual Luperón nació y murió. Allá tenemos 4 fotografías tomadas en la zona rural de la República Dominicana y de este lado pueden observar una fotografía tomada a una familia citadina de clase media alta para que puedan comparar los diferentes tipos de clases sociales en la República Dominicana en esa época. Luperón nació el 8 de septiembre del año 1839. Su padre era Pedro Castellano y su madre Nicolasa Duperón. Nicolasa Duperón era un emigrante de las Islas Barlovento que vino a establecerse a la ciudad de Puerto Plata. Ellos tuvieron juntos 6 hijos, de los cuales Gregorio Luperón fue el más pequeño. Ya cuando Luperón era muy pequeño, su padre Pedro Castellanos abandona a su madre y Nicolasa Duperón se tiene que hacer cargo de mantener una familia de 6 por su cuenta. Ellos emplearon un paso muy parecido a este para llevar a cabo diferentes tipos de intercambios y de venta de artículos. Ellos ofrecían servicios de lavado de ropa, planchado, vendían vegetales, también se metieron en el negocio de hacer panes y dulces, y desde que Luperón tenía 5 años de edad, él estaba en la calle de Puerto Plata vendiendo estos artículos en ellas. Aquí tenemos un pilón que se usaba para moler el café, el cacao y el maíz. Aquí tenemos un incensario que se usaba para aromatizar las casas, se usaba para también quemar cáscara de naranja y aromatizar. Este de aquí es un molinillo que se usaba como una batidora en esa época. El de aquí que podemos observar, esto es ya una cafetera de la época, se usaba para hacer el café. Y aquí tenemos un filtro de agua. Este filtro de agua tiene en el centro una piedra porosa que se usa como filtro. Tiene 2 contenedores, el de arriba y el de abajo. Aquí entramos en el periodo de la adolescencia de Gregorio Luperón. Cuando él tenía 12 años, él decide castellanizar su apellido cambiándolo del apellido materno, que era Duperón, a Luperón. Luperón, aquí en ese periodo de los 12 años, consigue un trabajo en un aserradero de caoba que le pertenecía al señor Pedro Eduardo Duboc. Pero Eduardo Duboc era un oficial francés y fue este que le permitió, luego de tener una muy estrecha amistad con Luperón, tener acceso a su biblioteca privada. En esos tiempos, asistir a la escuela era muy costoso asistir a la escuela, por lo tanto Luperón tuvo que aprovechar todos los libros a los que él tenía acceso de la biblioteca privada del señor Eduardo Duboc, que eran todos estos que están aquí. Estos son la misma versión pero en diferente idioma, porque lo que Luperón tuvo que leer estaban en francés únicamente. Por eso es que decimos que Luperón tuvo que aprenderse a sí mismo, él era autodidacta completamente, a hablar en francés. Él ya sabía hablar el español y el inglés, dado que su madre se lo había enseñado. Aquí tenemos una fotografía tomada a los 21 años de edad de Gregorio Luperón. Como ustedes pudieron observar en esa fotografía tomada de Luperón a los 21 años de edad, es muy diferente a lo que ustedes conocen en los libros de historia, que es esto de aquí. Esto es un retrato hablado, esa es la razón por la cual hay una diferencia tan sustancial. Ahora bien, fue en ese mismo periodo de tiempo, cuando Luperón tenía de 18 a 21 años de edad, que él se entera
de que Pedro Santana, nuestro presidente constitucional en ese entonces, decide anexar la República Dominicana a España. Eso fue el 18 de marzo del año 1861. Luperón se entera y decide retornar a la provincia de Puerto Plata a hacer protestas junto con un grupo de compañeros. ¿Qué sucede? El gobernador en esa época no le gustaba la idea de que Luperón estaba haciendo protestas, ya estaba vendido hacia la anexión. Él trata de sobornar a Luperón, de pagarle, darle puestos del Estado, pero Luperón no acepta, razón por la cual al final de cuentas el gobernador envía a Luperón a la fortaleza San Felipe a prisión. Luperón se escapa y empieza un periodo de huida de 2 años en el que fue a Haití, fue a Estados Unidos, fue a México, fue a Jamaica, y de Jamaica, tras 2 años de estar en la huida, retorna a la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Había una recompensa de 200 onzas de oro por cualquier información acerca de Luperón, razón por la cual nuestro héroe tiene que cambiar su nombre de Gregorio Luperón a Doctor Eugenio, que es el nombre de una persona que había fallecido en el viaje de Jamaica a República Dominicana. Luego, cuando Luperón retorna en el 63, empieza a hacer y a buscar aliados para lo que más tarde se convertiría en la Guerra de la Restauración. La Restauración empezó el 16 de agosto del año 1863. El general Gregorio Luperón era la cabecilla de la Restauración y junto con él tenía al general Benito Monción, a José Antonio Salcedo, a Gaspar Polanco y allá tenemos a Pedro Antonio Pimentel. Ellos eran los principales generales que lucharon contra las fuerzas anexionistas de España, encabezadas por el general Pedro Santana, una brillante mente militar de su tiempo. Ellos consiguieron derrocarlos tras un periodo de 2 años en combate, pero no sin antes tener una gran cantidad de pérdidas, e inclusive una que otra traición en el camino, dado que el presidente de la República, José Antonio Salcedo, él había tratado de vender la causa de la Restauración a los españoles, pero nuestro Gaspar Polanco allá atrás se enteró de esto y decidió planear un asesinato en su contra, que llevó a cabo ya cuando estaba el José Antonio Salcedo de camino de la provincia de Santiago a Puerto Plata. Él lo asesina en Maimón. Aquí tenemos las armas que se llegaron usando durante la Restauración. Cabe destacar que los dominicanos eran básicamente un grupo de desarrapados, personas que no tenían ninguna formación militar en esa época. Contamos con aproximadamente 15.000 soldados, que muchos de ellos estaban básicamente sin zapatos, estaban con camisas ripiadas, pantalones ripiados, eran personas del campo y tenían acceso únicamente a lo que es el machete. El machete era el arma principal del bando dominicano. Los españoles, por otra parte, tenían acceso a mosquetes, a espadas y cañones, y eran una de las potencias militares de la época. España también envió una gran cantidad de refuerzos desde sus otras colonias en el Caribe, desde Cuba y desde Puerto Rico, a la República Dominicana. Un conglomerado total de 51.000 soldados en contra de los 15.000 soldados dominicanos. Y nosotros terminamos venciéndolos en un periodo de 2 años, dado que nuestros generales tuvieron la inteligencia de usar lo que son las tácticas de guerrilla. Básicamente, tácticas de guerrilla es atacar al enemigo cuando éste menos se lo espera. Muchos de los ataques se hacían de noche, razón por la cual tenemos aquí estas lámparas. Esos ataques se hacían de noche cuando ellos menos se lo esperaban, para que no tuvieran tiempo de preparar el mosquete. Estas jarrones se usaban para transportar el aceite que se usaba para las lámparas, que el aceite que se usaba en ese tiempo era aceite de bañena, no tenían gasolina ni queroseno. Y aquí tenemos estos 2 machetes que son originales de la época. Esas son las únicas partes de esta exhibición que son originales. Tiene aproximadamente 140 años de antigüedad y, como se pueden dar cuenta, son del mismo largo que una espada, debido a que estos son machetes de combate. Estos machetes de aquí son machetes básicamente para cortar la grama. Y de este lado tenemos objetos representativos de la época del género masculino y por ende de Luperón. De este lado tenemos un escupidero, estos son tinteros, estos 3. Este es un símbolo masón, porque Luperón, al igual que Duarte, él perteneció a la logia masónica. Y él alcanzó el rango más alto de la logia número 55 y fundó en Puerto Plata la logia número 11, que se encuentra al lado del colegio Santa Rosa de Lima, justamente en el malecón. Aquí tenemos campanas, llaves, aldabas,
pipas, y esto de aquí es un infusor de té. Se usaba básicamente como la fundita de té que tenemos en la actualidad. Ponían las hierbas dentro y lo batían en el agua caliente. Este de aquí no es un sartén, ese es un recogedor de ceniza. En aquel tiempo en la República Dominicana solía ser un clima tan templado, tan frío, que las camas se congelaban, y para descongelarla tenías que echarle ceniza caliente dentro de este contenedor y pasarlo sobre la cama como si la estuvieran planchando. Aquí tenemos este maravilloso vestido, que es lo primero que llama la atención al entrar por la puerta principal del segundo nivel. ¿Qué sucede? Este vestido fue un regalo que le hizo la reina Victoria de Inglaterra a la hija de Luperón, a Luisa Luperón. Luperón fue nombrado como un ministro plenipotenciario por el padre Arturo de Meriño, que es el presidente de la República Dominicana en ese momento, y Luperón básicamente empezó a dar una serie de viajes alrededor de Europa representando al país como un embajador. En esos viajes Luperón se hizo muy amigo de la reina Victoria. Él también conoció a Víctor Hugo, que es un dramaturgo francés muy reconocido internacionalmente. Él se encargó de las negociaciones en el Vaticano, porque nosotros habíamos sido básicamente excomulgados después de tener una guerra contra España, que representaba los intereses del Vaticano en ese tiempo. De este lado tenemos una fotografía de los Campos Elíseos de Champs-Élysées. Fue ahí donde Luperón recibió la Legión de Honor, que es el rango honorífico más alto que el gobierno francés le puede dar a una persona. Así de reconocido era Luperón en esa época. Y aquí finalmente en el fondo tenemos decoraciones de las casas en Inglaterra de estilo victoriano en el siglo XIX. Ahora bien, Luisa Luperón también fue una personaje muy importante por su cuenta, dado que ella fundó aquí en Puerto Plata el primer instituto de piano para niños, razón por la cual tenemos de este lado este piano de aproximadamente 155 años de antigüedad, haciendo alusión a ese periodo de tiempo cuando ya volvieron al país. Aquí tenemos una representación de la familia de Luperón. Esta sería su esposa, Ana Luisa Tavares, con la que él se casó en La Vega en el año 1865. Y juntos tuvieron dos hijos, Luisa Luperón y Jacobo Luperón. Jacobo Luperón lamentablemente murió de tuberculosis a la edad de 25 años sin tener ninguna descendencia, razón por la cual el apellido de Luperón lamentablemente se fue perdido completamente en los anales de la historia dominicana. No hay personas que se apelliden Luperón y tengan una relación directa con el general. Ahora bien, sin embargo, Luisa tuvo muchos descendientes. Inclusive aquí en Puerto Plata hay descendientes de quinta generación de Luisa. La mayoría de ellos viven en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Todo lo que ustedes observan aquí es original de esa época, a excepción de ese espejo, este zapato, la alfombra, el espejito con la vela, y no tengo que decir que el minene tampoco es de la época. Aquí ya vamos a hablar sobre Gregorio Luperón, pero primero vamos a retocar sobre estos dos machetes que son de la época, son machetes pico de gallo o gallito por la forma del mango, y estas dos espadas son originales de la época también, pero aún más importante, son del general Gregorio Luperón. Son piezas originales que pertenecieron y tienen una relación directa con el general. Ahora bien, Luperón tuvo un gobierno provisorio que duró aproximadamente 11 meses. En esos 11 meses, Luperón trajo a la República Dominicana una anhelada estabilidad socioeconómica y también política. En esos tiempos había muchos derrocamientos a la fuerza y Luperón básicamente trajo la calma a la República Dominicana. Él formó lo que eran los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional, también formó la primera Orquesta Nacional de la República Dominicana, formó las escuelas normales, que eran escuelas para formar profesores, dado que teníamos que traer profesores de Europa, lo que hacía que la educación fuera pero muy costosa. También hizo lo que eran las escuelas de arte y oficio, que su contraparte actual sería el Infotec. Se ofrecían cursos para carpintería, para ebanistería, para tocar instrumentos musicales y demás. Aquí en Puerto Plata, Luperón llegó a construir también lo que es la glorieta que está ubicada en el centro del Parque Central. También construyó la estación de bomberos de Puerto Plata, fue construida durante el gobierno de Luperón. El faro que se encuentra en la Puntillo fue construido durante su gobierno provisorio, y también el puente de la Guinea, que está ubicado en la calle Camino Real, fue construido durante ese gobierno provisorio de Luperón. Y también la logia masónica número 11 que está en el Malecón. Todo eso fue construido durante ese periodo de tiempo. También cabe destacar que Luperón trajo la capital de la República Dominicana desde Santo Domingo hacia Puerto Plata. Él regía el país desde aquí, desde Puerto Plata. Y él también llegó a hacer una cosa muy importante por nuestro país, que fue el pagar en su
en su completa existencia la deuda externa de la República Dominicana solamente en 11 meses. Todos estos inmuebles que ustedes observan en esta parte del museo estuvieron ubicados en el Palacio Nacional de la República Dominicana cuando teníamos como presidente a Ulises Erox. Ulises Erox era un compañero y muy buen amigo de Gregorio Luperón, pero lamentablemente el caso pasa que este traiciona a Luperón. Luperón inclusive lo había sugerido como candidato a la presidencia, pero en su primer gobierno tuvo un buen acercamiento a la forma de manejar el país. Fue en su segundo gobierno que Luperón y él empezaban a tener ciertos conflictos. Tanto así que Luperón fue personalmente al Palacio Nacional en Santo Domingo a hablar con Ulises Erox, a decirle que todavía estaba a tiempo de encarrilarse por el buen camino de gobierno. Pero lo apuñala por la espada completamente y lo envía al exilio a las Islas Saint Thomas. Es en la isla Saint Thomas que a Luperón, tras la extracción de una pieza bucal, la extracción se le complica y se le convierte en una infección. Esa infección se convierte en un cáncer y Luperón lamentablemente es pronosticado como una causa perdida por los médicos de la época. Ahora bien, su hija Luisa entró en un estado de pánico total, le escribió una carta al presidente Ulises Erox rogándole que por favor le permitiera a su padre Gregorio Luperón retornar y morir en esta tierra que lo vio nacer. Él acepta y va él mismo personalmente a buscar a Luperón en el extranjero. Pero Luperón era un personaje tan persistente en su carácter, era una persona con un carácter tan fuerte, que cuando Ulises Erox fue allá a buscarlo, él le dijo que no se iba a ir con él, porque no se iba a montar en el mismo barco que un traidor de la patria como lo había sido Ulises Erox. Ulises Erox tuvo que irse de Saint Thomas y mandar un barco aparte vacío, solamente para buscar a Luperón, para que éste pudiera retornar al país. Luperón retorna al país y pasa sus últimos 3 meses de vida a los cuidados de su hija Luisa Luperón. En este segundo nivel del museo, Luperón muere a la edad de 58 años, el 21 de mayo del año 1897. Todas esas fotografías que ustedes acaban de observar fueron tomadas cuando se le estaban haciendo los servicios fúnebres a Luperón. La primera fotografía fue tomada básicamente en el Parque Central, la segunda fue tomada en el cementerio y esta que ustedes tienen aquí fue tomada cuando le estaban haciendo los servicios dentro de la catedral. Aquí ustedes pueden observar los restos de Luperón. Esto que está aquí en la cara no es barba blanca ni pelo blanco, eso es un tocado porque no querían que Luperón, una mortaja, porque no querían que Luperón abriese la boca estando el cuerpo en el estado de composición que estaba, dado que Luperón tenía un cáncer en la garganta. Aquí tenemos el cuerpo de Luperón completo, su espada y su uniforme militar. Cabe destacar que Luperón nunca se apeaba a su uniforme militar porque en sus propias palabras, él siempre estaba listo para la guerra. Luperón fue enterrado aquí, en Puerto Plata, en el cementerio municipal. Y luego, tras 29 años, Ricardo Limardo, nuestro senador en esa época, decide hacerle una apoteosis. Eso fue en el 1926. Se traslada el resto de Luperón desde aquí, de Puerto Plata, a la Catedral Primada de América en Santo Domingo, donde se le hacen unos cuantos servicios honorarios. Luego de ahí se traslada finalmente al Panteón Nacional de la República Dominicana, hasta donde el momento descansan los restos de Luperón. Esta cama que tenemos aquí le perteneció a la hija de Luperón, Luisa Luperón, y puede o no puede ser que Luperón haya dormido aquí. Ahora bien, esta es la cama matrimonial de Luisa. Muchas personas me preguntan la razón por la cual la cama era tan estrecha, si era una cama matrimonial, como 2 personas podían dormir ahí. Pero nosotros teníamos la costumbre traída desde los europeos, que cada uno de los contrapartes del matrimonio, el esposo y la esposa, tenían que dormir en camas separadas. Razón por la cual, inclusive, en el Museo del Hombre, en Santo Domingo, ustedes pueden ver que hay camas muy estrechas y esa es la razón por la cual en esa época teníamos esa costumbre. ¿Se han detenido a pensar si por lo menos realizáramos una sola acción parecida a la que hicieron nuestros héroes de la historia? Cambiaría nuestro entorno totalmente. Así que le invitamos a accionar de una manera diferente y le decimos gracias por estar ahí en nuestro nuevo contenido de Renace Puerto Plata.